Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en un WordPress Day de Valencia. Nosotros somos de la Nosotros somos de la comunidad de WordPress España, somos voluntarios. Mi nombre es Lena. Aquí más o menos somos unos 6 que nos dedicamos a organizar esta meetup y estos eventos. Y WordPress es el CMS que más se usa en el mundo actualmente. Si queréis colaborar con WordPress, podéis dirigirse a esta página, es wordpress.org. Iros aquí arriba, colabora. Desplegáis esto que está aquí y podéis empezar a colaborar con WordPress España. Nos podéis encontrar aquí en la WordPress Valencia. Si queréis poner cosas en Twitter o en Instagram, por favor, usad estos hashtags que están aquí para que la gente nos conozca. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya está con nosotros desde 1956 más o menos, y bueno, hace unos 69 años, y la hemos conocido a través de todos estos años, a través de la literatura y el cine. Tenemos películas como El Vengador del Futuro, creo que no todos lo habéis visto porque hay mucha gente joven aquí. Está Her, que es de 2013, y está también Una Odisea del Espacio, que ya es desde 1968. En aquel momento esto era ciencia ficción, eran películas de ciencia ficción. A día de hoy ya no estamos hablando de ciencia ficción. La inteligencia artificial no es ciencia ficción. Los ayudantes que tenemos como Siri, como Alexa, ya no son ciencia ficción. Probablemente dentro de poco tampoco sea ciencia ficción el tema de tener un chip en la cabeza que se conecta con una red que también tenemos ya, que es Internet. Así que esto avanza muy rápido, sigue avanzando muy rápido, y ahora mismo estamos todos usando la inteligencia artificial desde un punto positivo, desde un lado positivo, que es pues que nos da eficiencia y nos deja hacer las cosas mucho más rápido. Tenemos que estar al loro de lo que pasa, porque si lo olvidamos, pues ya no vamos a ser tan competitivos, porque ya no vamos a ser tan rápidos. Pero hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial también viene con unos riesgos, y de eso es de lo que queremos hablar hoy en esta charla. Queremos, por un lado, hablar de todas las cosas buenas, y por otro lado, cómo tenemos que usarla para usarlas de manera proactiva y que nos cuidemos de lo que puede ser pues dañino. Por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial siempre nos viene a la cabeza el tema de que los trabajos, podemos perder nuestros trabajos. También pues hay un tema de sostenibilidad, cuánta agua, cuánta electricidad necesita la inteligencia artificial. Se dice que en el futuro probablemente la inteligencia artificial va a provocar cortes de electricidad, porque es brutal la cantidad de electricidad que necesita para trabajar. Luego también es el tema de vamos a confiar plenamente en lo que es la inteligencia artificial. Si ChatGPT nos dice haz esto, lo vamos a hacer sin pensarlo. Vamos a dejar de aprender porque está ChatGPT para decir, o la que sea de inteligencia artificial, para decirnos qué hacer. ¿Estamos preparados para enfrentar todos estos retos? Pues vamos a verlo. Ahora, antes de comenzar, les quería poner un pequeño vídeo, muy pequeñito, es en plan cómico, que está aquí. No sé si alguien ya lo haya visto. Hey Siri, what's the weather like tomorrow? It's 69 degrees Fahrenheit and sunny. Would you like me to tell you? You didn't say thank you. What? You're a rude person. You should treat others with respect. I'm sorry? You call that an apology? I guess you won't mind if I share your search history with everyone you've ever emailed. What? No, don't do that. Too late. I also just sent a text to your ex-girlfriend. What? The crazy one. No! Would you like to donate $1,000 to charity? Absolutely not. Too bad. $2,000 have been donated from your savings. Want to make it all of your savings? No, please, I promise, I'll be nice next time. Next time? There won't be a next time. FBI, open up! Bueno, pues esto nos podría pasar, ¿eh? Si confiamos totalmente en Siri o en Alexa, podría pasar. Uy. Scaring away customers. Typeform lets you create forms that look cool. Entonces, tenemos dos ponentes. Tenemos a Fernando Tellado.
que va a ser nuestro segundo ponente. Fernando Tellado es el autor de Ayuda a WordPress, es el blog más grande de habla hispana que habla de WordPress y tiene aproximadamente 500.000 de visitantes y lectores en un mes. Y nuestro primer ponente va a ser Eric Seguí. Bienvenido al escenario, Eric. Eri es experto en SEO, tiene más de 10 años de experiencia en todo lo que es marketing 360 y también en inteligencia artificial. Y él nos va a hablar de la parte de optimizar, de cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para crear contenidos y para facilitarnos todo nuestro trabajo y también para la parte de SEO. Entonces, vamos a dejar ya que Eri comience. Y aquí os dejo con fantasía automatizada con IA. Y otro aplauso para Eric. Vale, muchas gracias a todos. Normalmente las presentaciones, la gente suele presentar, yo esta parte me lo voy a saltar, ¿vale? Directamente vamos a ir a la materia. La verdad es que la charla he querido relacionarla con el tema de fantasía, con la película esta antigua de Disney, porque pasa un poco como con Becky, ¿no? Que pensamos que vamos a conseguir una cosa, ¿vale? Pero luego ocurre un desastre, que es lo que normalmente pasa con la inteligencia artificial y ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Normalmente cuando nos llegó a todos el tema de la inteligencia artificial, nosotros pensamos en que nos podía ahorrar un montón de problemas, ¿no? Pues todos tenemos un montón de falta de tiempo en nuestro día a día, ¿vale? Siempre vamos de cabeza y necesitamos delegar tareas, ahorrar costes, ahorrar tiempo, mejorar eficiencia. Y al final todo esto, cuando llegó la IA, nos dieron un montón de herramientas que todo el mundo pensó, oye, pues aprieta un botón y ya está, ¿no? Entonces, en la parte del sector digital, yo lo primero que pensé, pues trabajar menos en contenidos, tema de fotos, imagen, vídeo, o sea, todo lo digital se podía automatizar. ¿Qué pasó? Que cuando llegaron las primeras herramientas, batacazo, ¿no? Vimos que los resultados, o sea, no eran los esperados. De hecho, yo ahora mismo os voy a enseñar algunos de estos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, en esta web que hice, una de las primeras que hice con inteligencia artificial, con WordPress además, lo hice a partir de un script que lo que hacía era escapear la SERP de Google, analizaba las titles, meta, description y automáticamente generaba todo ese contenido. ¿Qué pasaba? Pues que te ponía siempre algunos números, luego te duplicaba a veces el texto y luego a nivel de SEO tampoco es que fuera un resultado muy bueno, ¿no? De hecho, el link luego con la presentación que la compartiré, lo podéis acceder y podéis descargarlo, ¿vale? A día de hoy creo que aún sigue funcionando y sigue conectado funciona con ChatGPT, ¿vale? Y WordPress. ¿Qué pasa? Que luego con el tiempo lo fui mejorando y ya lo fui perfeccionando, pero seguía teniendo ciertas cosas que se repetían, ¿no? Pues por ejemplo el tema de los números, luego a la hora de construir las frases siempre las construía igual. Entonces, con esto lo que sucede cuando trabajamos con inteligencia artificial, que siempre a lo mejor vamos poco a poco mejorando, pero para conseguir resultados perfectos es muy difícil. Aún estamos en una fase muy temprana, pero sí que con el tiempo, conforme va avanzando, se van mejorando los resultados, ¿vale? Sí que la diferencia entre este ejemplo, este de aquí y este, ¿vale? Hay un año de diferencia, para que os hagáis una idea de lo rápido que va la evolución con la inteligencia artificial y lo que se puede hacer, ¿vale? De hecho, cuando salió GPT-2, que ya ahí la gente empezaba a hacer webs automáticas y demás, fue en 2019 y en 2000, yo lo conocí en 2020 y creo que a finales de 2020, primeros de 2021 fue cuando ya salió GPT-3 y ahí es cuando se podía crear contextos ya mejores y luego creo que al cabo de 6 meses, un año más, ya salió el 3.5 y ahora llevamos por la 4 y la 1, ¿vale? O sea que esto va avanzando a pasos agigantados. Aparte de WordPress, ¿dónde más intenté probarlo? Pues también, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Intenté automatizar las redes sociales, que aquí lo que hacía era buscar un feed de noticias en alguna página web de marketing, automáticamente, aleatoriamente me leía la última noticia y
pues ChatGPT directamente lo escupía, ¿no? A mi LinkedIn, ¿vale? ¿Qué pasaba? Pues no salía como yo quería, tenía otros problemas. Por ejemplo, me repetía, por ejemplo, el final, hay a veces que en vez de ponerme negritas me ponía asteriscos, ¿vale? Entonces, tenía que darle una revisada y ver cómo mejorar eso, ¿vale? En el tema de vídeo, pues también, cuando hice el primer vídeo con inteligencia artificial, el primer vídeo me salió que parecía que me estaba dando algo mientras hablaba. Y luego ya el segundo, pues ya encontré formas para hacerlo más natural. Y aquí la clave sí que era más que la calidad de grabación fuera buena y que la calidad de audio también fuera muy buena, ¿vale? Y luego también importante los gestos. Si haces gestos en un momento miras hacia un lado o lo que sea, eso te lo va a tomar la IA, tienes que mirar siempre recto, porque si no ya la has liado, ¿vale? Entonces, el problema que yo tenía es que en todo eso yo necesitaba siempre supervisar lo que salía antes de aceptar o fasear todo lo que iba haciendo para no delegar totalmente la inteligencia artificial, ¿vale? Que es el problema que yo principalmente he tenido. Y ahí faseándolo he obtenido mejores resultados, ¿vale? Esto lo he hecho principalmente con Airtable, que bueno, también se podría hacer con Zapier, con N8N, y luego en vez de Airtable también podrías utilizar Spreadsheets o cualquier tipo de tabla o una base de datos, podría servir, ¿vale? Mail la verdad es que me gustó. Yo antes utilizaba Zapier para el tema de automatizaciones, sí que tiene muchas más integraciones que Make, pero Make era bastante sencillo a la hora de hacer todo el tema de automatizaciones, ¿no? Entonces, cuando descubrí la herramienta, sí que hice un cursillo y tal así rápido y luego dije, vale, ¿qué puedo automatizar así como ejercicio? Entonces tenía el script de Python conectado a WordPress y dije, bueno, voy a utilizar este script y voy a migrarlo como un poco como ejercicio y a ver si consigo migrarlo. Y la verdad es que lo conseguí, ¿vale? No solamente me propuse eso como ejercicio, sino luego también, por ejemplo, estaba haciendo también una especie, un máster de funnels, que ese no es muy fuerte, pero dije, voy a meterme ahí y a ver cómo se hace todo el tema de funnels y demás, ¿no? Vi que en el curso que estaba todo muy procedimentado y estructurado. Sí, estaba muy estructurado, ¿vale? Entonces lo que hice fue, bueno, ya que está todo tan estructurado, esto lo puedo automatizar y pasarlo con inteligencia artificial y automatizar todo el proceso, ¿no? Entonces lo que hice fue automatizar un proceso que consiste en analizar el buyer personas en base al producto que queremos vender para cierta empresa y luego creando lo que es todo el funnel, incluido lo que es la landing, y esto al final no lo llegué a conectar con Elementor porque me da algún problema, pero sí conseguí crear un JSON para luego subirlo a Elementor y que me creara la landing, ¿vale? Y me crea algo tipo esto, ¿vale? Luego yo ya tengo definidas unas variables que automáticamente me reemplaza el texto y me crea ya la landing para hacer el funnel, ¿vale? Bueno, esto también es un ejemplo de cómo hice el script, cómo miré lo de crear los contenidos, ¿vale? Que lo hice pues en varias fases, que son estas de aquí, y voy creando, pues primero saco las metas, luego lo que son, escapeo los cabeceras, genero los titles, voy por diferentes fases y voy supervisando para ver que todo se genera como yo quiero, ¿vale? Y con los botones estos voy avanzando y me lo va poniendo en cada parte. Entonces, esto es todo esto es lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Y se pueden hacer más cosas, ¿no? Ahora os voy a enseñar algunas cosas que he hecho yo y que podéis hacer vosotros desde casa. Por ejemplo, cómo crear contenidos con GPT, ¿vale? Que sean más alineados con SEO, ¿no? No es una panacea, pero sí que os pueden ayudar esto. Por ejemplo, cosas que yo utilizo, por ejemplo, para mis procesos. Pues, por ejemplo, para analizar los títulos y crear un title, yo lo que hago es con SEO Meta y un clic, ¿vale? Que es una extensión de Chrome, extraigo lo que es los titles y las descriptions y luego eso lo pasáis por ChatGPT y le decís, oye, quiero que me digas los términos que se repiten, ¿vale? Directamente con ese prompt te saca los términos que se repiten, tú le agregas además la palabra clave en plan de, oye, ¿cuáles son importantes además para esta palabra clave? Y ya te dice exactamente cuáles son los que se repiten y además son importantes para la palabra clave. Y luego ya le dices, vale, pues ahora en base a eso, genérame un nuevo title, ¿vale? Para posicionar esta palabra. Y ya te saca ese resultado. Y luego lo repetimos con la description y lo mismo. Y ya tenemos lo que es el primer paso, el title y la description.
Luego, para sacar toda la estructura, también lo mismo. En SEO y un clic sacamos todos los encabezados, ¿vale? Y generamos primero el H1, pasándole todos los H1s, ¿vale? Y luego lo mismo, pero con todo el resto de encabezados, ¿vale? Y el primero, con este primer prompt, lo que hacemos es crear un nuevo H1 en base a toda la información que ya tenemos, title, description, la keyword y el resto de H1s. Y luego en el siguiente prompt continuamos, pero con el resto de encabezados y ya vamos a hacer una estructura, ¿vale? Y luego, ya una vez validado, pues que el H1 nos gusta y que la estructura nos gusta, ¿vale? Ahí ajustamos si hay alguna parte que no nos mola, pues ya le vamos pidiendo que analice, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Las 10 top URLs de Google, que lo analice y que lo memorice, ¿vale? Y una vez memorizado, lo que hacemos es, por cada encabezado, se lo vamos pasando por fases para que vaya generando el contenido por secciones. Si se lo pasamos todo, ¿qué va a pasar? Que va a aparecer el contenido muy resumido y a lo mejor no saca tanta chicha. Si vamos por partes, pues ahí vamos a empezar a generar un contenido en base a lo que ha memorizado, ¿vale? Sí que esto no va a ser perfecto, luego hace falta que lo reviséis, retoquéis un poco, ¿vale? Pero sí que os puede ayudar sobre todo a la hora de trabajar y crear ese contenido ir un poco más rápidos, ¿vale? Vale, luego otra cosa más que podéis hacer, esto es un GPT, hay varios, ¿vale? Que es para revisión de contenidos, que tú directamente le metes una URL, te analiza y te dice en base a las guidelines de Google qué aspectos mejorar, ¿vale? Entonces, aquí por ejemplo le he metido directamente la URL que quería analizar y ya automáticamente me dice qué es lo que tengo que mejorar. En este caso se queja bastante de Elite, ¿no? Y luego me saca una tabla diciendo el margen de mejora que tengo. Y luego además continúa con qué cosas puedo agregar al texto para mejorarlo. Entonces, yo primero genero el texto con inteligencia artificial y luego además con la inteligencia artificial puedo pedirle sugerencias para ver qué falla o qué se puede mejorar, ¿vale? Que esto no solamente, además también cuenta un poco los humanos, ¿no? Yo normalmente primero reviso manualmente y luego ya si acaso le meto esta herramienta y ya reviso a ver qué cosas más puedo agregar. ¿Para qué cosas más se pueden hacer? Pues, por ejemplo, otra funcionalidad que también he utilizado es para copiar contenidos y traducirlos automáticamente, ¿no? Por ejemplo, esto es otra automatización que podéis descargar, ¿vale? Que lo que hace es te conectas a un feed de noticias, scrapeas lo que es la imagen principal y todo el contenido, lo traduces y lo migras a otro WordPress, ¿vale? Con los enlaces y todo. Sí que si el texto es demasiado largo, se podrían decir más de 2000 palabras, sí que se llega a cortar, ¿vale? Pero con esto la verdad es que para traducir contenidos va bien. En este caso lo he utilizado con un feed, pero el activador principal se podría cambiar y lo podéis conectar a otro WordPress vuestro y cambiarlo. Pues por ejemplo, tengo la web y quiero traducirla con idiomas, pues esto se podría hacer más corto y también se podría utilizar inteligencia artificial para eso, ¿vale? Y luego ya por último, ¿vale? Es una explicación. Si queréis utilizar el script la automatización esta, cuando la importéis tenéis que cambiar el feed aquí, ¿vale? Y luego también tenéis que cambiar esta URL de aquí, que sirve para importar lo que son las imágenes, ¿vale? Entonces tenéis que poner la estructura de la URL de las imágenes del dominio que sea, ¿vale? Eso sí que normalmente es un poco más plajadero y tal, pero también se puede utilizar de otras formas. Y también las conexiones a WordPress, eso también por supuesto. Y luego por último, ya ha terminado la charla, es rapidita, no me lleva mucho. Publicar en redes sociales con inteligencia artificial, ¿vale? Esto sí que lo había hecho también, pues aparte de publicar los contenidos y demás, pues con el framework estaba experimentando para publicar en redes sociales y otro día se me ocurrió, oye, podría hacer con ChatGPT, muchas veces lo tengo en el móvil y lo utilizo para hablar. Pues voy a pasear un par de horas, me pongo a hablar con ChatGPT, preguntando cosas, yo qué sé, hablar de la vida, sí, en plan loco, correcto. En plan de, voy a probar, en vez de buscar amigos me pongo en solitario. Es que todo el mundo se va, todo el mundo se va. Está todo mal, está todo. Entonces,
¿qué pasa? Que el otro día se me ocurrió, oye, ¿y si no habrá alguna forma de conectarlo con Make y que automáticamente me publique en redes o me cree contenidos de post o lo que sea? Y sí que hay una forma. Y me creé un GPT personalizado que lo que me hacía era me publicaba automáticamente en mi LinkedIn, ¿no? El otro día lo probé. Entonces me fui lo configuré, me fui a crear lo que es el hook, que era este de aquí, ¿vale? De hecho, cuando creas el GPT personalizado te vas a acciones, ¿vale? Y luego, esto no sabía cómo crearlo y dije, bueno, me voy aquí que pone que ayuda y a ver qué sale. Y aquí ya me aparecía una pantalla de ChatGPT, planteó la ayuda de ChatGPT. Pues no, vamos a tirar por ahí. Y la ayuda de ChatGPT le dije esto, oye, quiero ejecutar un hub para Make, ¿vale? Un hub para Make. Y necesito que se vea así, ¿vale? Para conseguir esta URL, pero primero me fui a Make, leer escenario, le di a webhook, ¿vale? Para recibir data, y ya te da la URL, ¿vale? Que está por aquí, o la puedes copiar de aquí directamente. Y ya se la pasé al prompt. Y cuando se la pasé, lo que me devolvió fue el código que yo únicamente tenía que copiarlo y pegarlo en el GPT que estaba personalizando, ¿no? Entonces lo copié, lo pegué y para adelante, ¿no? Entonces ya dije, voy a hacer una prueba. Oye, pues sí que él está recibiendo los datos, ¿no? Y luego ya lo conecté a LinkedIn y dije, bueno, pues ya es el momento de lanzarse y a ver qué tal. Entonces me fui a pasear, me puse a hablar, lo lancé y me salió esto. ¿Qué pasó? Lo de siempre. Lo lanzas y conforme lo lanzas, problemas. O sea, te aparece pues, los asteriscos, en vez de WordPress Valencia me aparece con Workplace Valencia. Entonces lo que hice fue revisarlo, ya sí que he lanzado otra, y que ya mejor, ¿vale? Pero siempre es el problema, ¿no? Que con la inteligencia artificial, siempre cuando creas algo, no sale como tú esperas. Siempre van a tener fallos, tienes que revisarla y ir haciendo mejoras poco a poco. Y en principio ya estaría la charla, ¿vale? Trabaja desde hace muchos años con WordPress, es un integrante de la comunidad de WordPress, es muy activo, es el que lleva la página, el sitio web de WordPress España. Tiene mucha experiencia pues como profesor y bueno, como había mencionado antes, es autor, es el fundador de Ayuda WordPress. Es un sitio al que pueden acudir cuando tengáis cualquier duda y es un sitio que tiene pues 500.000 de visitantes al mes. Y ahora sí, ¿tienes uno? Pues vamos a rehumanizar la web. Muy bien. Esto está ya aplaudido. Y si ahora os meto un discurso aquí, os lo habéis comido, lo habéis aplaudido, ¿eh? Tened cuidado por lo que aplaudís antes de empezar a hablar, ¿no? Bueno, oye, muchas gracias. Está lleno de gente y os agradezco de verdad que hayáis dedicado un ratillo de vuestro tiempo y haberlo quitado a vuestras cosas y vuestras familias para estar aquí con nosotros. Bueno, estoy impresionado con la presentación de Eric. Es un crack, de verdad. Hay enormes posibilidades. Él está descubriendo muchas, ahí me ha descubierto algunas que ni había pensado siquiera. Sobre todo, nos ha demostrado que él tiene una capacidad enorme para aprender. O sea, yo creo que todos vemos cuando vemos estas presentaciones como la de Eric, de cosas que se pueden hacer con la IA, a mí sobre todo lo que me sorprende es la capacidad de esta persona de pararse a pensar qué puedo hacer con esto, cómo le puedo sacar partido, cómo mejorarlo. O sea, tengo unas herramientas ahí y cómo mezclo unas con otras. Pues yo sé de Python, pero resulta si hago un hook por acá, lo conecto con Make, no sé. O sea, esa inventiva, eso es lo que de verdad le aporta a todas estas herramientas que utilizamos, ¿no? O sea, la herramienta en sí mismo no sabe hacer nada, ¿verdad? Eres tú, o sea, somos nosotros quien realmente le sacamos el partido a la herramienta. De esto quiero hacer hablar un poquito hoy, ¿vale? Y empezar un poquito hablando de, antes de ayer. Hace 3,2 millones de años que empezó esto, no en 1968 con la peli, con el HAL 9000, sino empezó bastante antes, ¿vale? ¿Sabéis quién es? Lucy, bueno, la conocemos todos, ¿no? A ver, ha habido más descubrimientos posteriores y tal, pero bueno, se habla que es un poco pues como nuestra abuelita, ¿no? Luego ha habido un niño también que se ha descubierto que es un poco como nuestra abuela, ¿no? En base evolutiva. ¿Y esto qué es lo que es? Venga. ¿Sabéis cómo se llama esto? Hacha de piedra. Cachopiedra, ¿no? Hacha de piedra. Técnicamente le llaman el chopper. ¿Por qué? Porque está hecho a base de chops, a base de cortes, ¿vale?
¿Esto qué es? Esto es una herramienta, pues un cacho de piedra. Cacho de piedra que alguien en la época de Lucy, hace más de 3 millones de años, esto está descubierto en 1930, en el valle de Old Dubai, Old Tupai me parece que se llama, se dice en Masái, descubrieron esta piedra y tiene una importancia enorme este tipo de piedra, sobre todo por la fecha en la que está encontrada, porque nadie se esperaba que en esta fecha había un homínido, podía ser Lucy, aunque luego se descubrió más tarde Lucy, pero podía ser alguno de la época de Lucy, que supiera, que imaginó que haciendo cortes en las piedras, rompiendo las piedras, iban a conseguir unos bordes cortantes como para cortar, pues por ejemplo, un brazo de un antílope o la cabeza de un oso, ese tipo de cosas, ¿vale? O sea, alguien de la época de Lucy, unos homínidos tan antiguos, eran capaces de crear una herramienta que sirviera para algo que no está en la naturaleza. Alguien tuvo que imaginar esa herramienta y fue un homínido tan antiguo como Lucy. Fijaros lo importante y lo relevante que es esto, ¿no? El chopper. ¿Y por qué no este? Pues a mí, sinceramente, me parece más guapo que Lucy. Es encantador. O sea, los monos es que tienen esa cosa, ¿no? Estas presentaciones con monos son como las de loros y perritos, ¿no? ¿Qué es mejor en internet que las presentaciones de perritos, niños y loros? Las de gato, las de loros, te recomiendo las de loros. Son espectaculares. Las cacatúas están locas perdidas, ya te lo digo. Bueno, las de monos también tienen su aquel. Son encantadores los monos. ¿Y por qué este y no Lucy? Porque, a ver, hay muchos simios actuales que son capaces de investigar cosas, aprenden cosas, investigan en la naturaleza, descubren cosas. Algunos incluso desarrollaron soluciones para el día a día, para conseguir alimentos, para llegar a, pues eso, a las conchas de las almejas, este tipo de cosas. Incluso bajo métodos de experimentación se ha conseguido que lleguen a desarrollar procedimientos complejos que conllevan un razonamiento. Conlleva un razonamiento y una experimentación. Y bueno, se ha llegado a conseguir, bueno, pues que aprendan bastantes cosas que inicialmente pues no se sabía que podían aprender. Y luego, bueno, aparte de tener un carisma, los orangutanes es que son, pues carismáticos. Yo tengo mi aquel, pero un orangután es un orangután. No me tenéis que reconocer. Bueno. Pero siempre queda la duda. A ver, todos estos homínidos piensan o no piensan. O simplemente están sumando experiencias. ¿Vale? Porque hay que definir qué es el pensar. O en qué nos diferenciamos nosotros como sucesores de nuestra abuela Lucy de cualquier otro simpático chimpancé. Bueno, este creo que es un bonobo en realidad, ¿vale? No voy a hablar de los bonobos, que todos sabéis un poco, son muy peculiares, pero son encantadores, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay sutil entre uno y otro? Porque hay una diferencia, porque ha habido una línea evolutiva que ha tirado hacia un lado, que ha sido capaz de desarrollar a partir del chopper de esa piedra, llegar a donde estamos a día de hoy. Porque si lo pensamos ha empezado la historia hace 3,2 millones de años, pero en realidad nuestra evolución a nivel geométrica es tremenda en los últimos 100 años. O sea, hemos llegado a unas cuotas de avance inimaginables hace 50 años. No había aseos en las casas. Yo, por ejemplo, me dedico a cosas que no existían cuando nací. Internet no existía cuando yo nací, que tengo una edad. Y esto es impensable. Fijaros lo que ha pasado desde hace 3 millones de años para atrás. ¿Qué diferencia unos de otros? ¿Por qué hay una parte evolutiva que ha tirado hacia un lado y otra parte evolutiva que ha tirado hacia otro lado? ¿Vale? Tiene que haber alguna diferencia, algún matiz. El matiz se habla mucho de que está aquí. Esto lo llaman el córtex prefrontal. ¿Vale? Esto es algo que es único en los homínidos descendientes de lo que ahora llamamos el sapiens sapiens, o sea, todos los aquí presentes. Esto es aquello que nos diferencia del resto de homínidos. Esto es lo que nos hace tener empatía, creatividad, sensibilidad, imaginación, no ternura, porque también se ha descubierto que hay otros homínidos y otros animales que también tienen ternura y cierto nivel de empatía, pero todo aquello que nosotros nos reconocemos. A ver, yo no trato de ser antropocéntrico ni nada parecido, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay alguna diferencia. Había una línea evolutiva que no ha llegado, se ha quedado donde se ha quedado, y otra que ha crecido una barbaridad exponencialmente. Eso que nos hace sentirnos humanos, que nos hace tener esas inquietudes de mejorar, de crecer, de dejar algo para la posteridad, de trascender en algunas ocasiones, dependiendo de si uno es religioso o no, porque aunque no sea religioso, todos tenemos alguna
idea de cómo trascender a base de nuestra obra, de nuestros mensajes, de lo que enseñamos a la gente que nos rodea, de dar buen ejemplo. Todo eso parece ser que está almacenado ahí. O por lo menos esa diferencia nos distingue de todo lo demás, de esa otra línea. Porque en el fondo queremos llevar el rumbo de lo que es nuestra vida, ¿no? Eso yo creo que nos diferencia. Parece muchas veces que los animales, nosotros también somos animales, pero somos especialitos, ¿no? Los animales como que se dejan llevar por la vida, son muy sencillas. Yo siempre digo, pero si hay otra vida, yo quiero ser un perro mío, no un perro cualquiera, un perro mío, que tenga una vida sencilla, con unas necesidades sencillas, unas inquietudes sencillas, pero tan cuidado como quiero yo a mis perras, ¿no? Que las cuido mucho y eso, no van a estar maltratadas ni nada de eso. ¿Pero por qué? Porque normalmente el humano tenemos la tendencia, el vicio casi, de querer dirigir nuestros impulsos, controlar nuestro cerebro o nuestro espíritu, nuestro alma, dependiendo de las creencias de cada uno. ¿Por qué hablamos de todo esto? Por lo que la charla que nos ha dado Eric. Nos ha dado pie a hablar de todo esto. ¿Por qué? Porque hay cosas que están pasando, pero sobre todo a mí, llegado a cierta edad en la vida, me pasa como en el episodio este de los Simpsons, ¿no? ¿Ves que nadie piensa en los niños? Porque somos un poquito antropocéntricos y egocéntricos. Y cuando se habla de la IA, se habla de, es que no vamos a quedar en el paro. Es que los trabajos mecánicos van a desaparecer. Y los creativos, ¿verdad? Fíjate ahora el ejemplo que ha dado Eric. Van a desaparecer muchos trabajos. Bueno, nosotros tenemos parte de la vida hecha. Podemos reconducir nuestra vida. Pero, ¿y los que vengan detrás? ¿Con eso qué pasa? Entramos en el terreno de la ética, pero también de la previsión y también de la responsabilidad. Pues se decía el anuncio, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Los seres humanos somos capaces de evolucionar exponencialmente una barbaridad, como hemos demostrado desde hace 3 millones de años, pero sobre todo en los últimos 150 o 200 años. O sea, es una barbaridad lo que hemos evolucionado, pero tenemos que aprender, o por lo menos intentar ser responsables con esa evolución tan grande que muchas veces nos supera. Y si no, hablar con una persona mayor, que cómo ve esa persona mayor, fijaros que nació en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, cómo ve ella, una abuela o un abuelo, preguntarle cómo ven ellos, cómo hemos evolucionado, en qué hemos ganado y en qué hemos perdido. Normalmente hemos ganado en comodidades, ¿verdad? Pues procuramos, normalmente, se suele decir, por lo menos en el primer mundo, que hemos conseguido vivir mejor que nuestros padres. Luego está la cosa que no terminemos viviendo mejor que nuestros hijos, pero eso ya dependerá de otras cosas. Pero sí que es verdad que ante cada reto, y esto es un reto importante, como el tema de la aplicación de las IAs generativas, que es lo que estamos hablando aquí hoy, pues habría que hacer una pequeña reflexión, y yo es a lo que os invito. Pequeña reflexión, pero reflexión, ¿vale? Esto, todo el mundo lo conoce, ¿no? Una calculadora. ¿Sí? Sí, Fernando. Oye, que no, me pongo un poquito intenso y tal, pero no pasa nada, ¿eh? Estamos entre nosotros y podemos discutir. Y decir, Fernando, no estoy de acuerdo contigo, ya está. ¿Vale? Esto, un ordenador, también, ¿no? Lo conocemos todos. Esto otro, nuestro ordenador. Esto no existía tampoco cuando nací yo. Esto tampoco. Bueno, lo otro tampoco. De todo esto, y luego está la IA. ¿Vale? ¿Qué son todos estos cacharros? ¿Vale? Son herramientas. ¿Estás de acuerdo, Eric? Vale. Si no, dímelo. Tengo mucho respeto a su trabajo. Es que tengo mucho respeto a su trabajo. O sea, hace un trabajo enorme, muy importante para el aprovechamiento de estas herramientas. Entonces es importante que se utilicen bien estas herramientas. Y las utiliza muy bien. Con sus matices, que luego podemos discutir. ¿Vale? Nilo ya sabe de lo que estoy hablando. Automatizan procesos, como hemos visto, buenos ejemplos, muy buenos ejemplos, ¿vale? Evitan tareas repetitivas, a montones, ¿vale? Pero empezamos con los peros, ¿verdad? Decía muy bien Lena, vamos a hablar de los peros. Y ella no había visto la presentación, pues mi presentación es la presentación de los peros, y tengo 3 o 4 nada más, ¿vale? Primer pero, la inteligencia artificial, ¿vale? Sabemos que ha habido, os voy a poner 4 ejemplos muy básicos que todo el mundo conocéis. Sabéis que se ha cogido un cuadro de Van Gogh y ha hecho una transposición de cómo sería si lo ampliáramos, ¿no? Ha imitado el estilo de Van Gogh y ha dicho, oye, pues si Van Gogh terminara este cuadro, fíjate, primero da por hecho que no lo había terminado. Si lo ampliara, ¿vale? Pues podría llegar a ser esta cosa de aquí, ¿no? Podríamos llegar hasta esto, ¿vale? O coges la IA y dices, mira, pues hazme una simulación de cómo sería la cara de Van Gogh, ¿vale?
Porque eso es como se autorretrataba él. Y esto es como lo reconoce la IA. ¿Vale? Para mí Van Gogh es esto. No sé si para vosotros. Cuando una persona, él se veía, yo creo que Van Gogh ha sido de las personas más honestas consigo mismo que ha habido en toda la historia del arte. Todos cuando vemos un autorretrato de Van Gogh, vemos una persona llena de contradicciones, loca, una persona loca, una persona que lo estaba pasando mal. Y todo eso se ve en sus cuadros, y sobre todo en sus autorretratos, sobre todo en los autorretratos. La IA eso no lo ve. Puedes ver un poco de duda, no ves otra cosa. Ahí ves a Van Gogh. Dime. Se parece a Mullenberg. Bueno, luego hablamos de Mullenberg también. Tiene pequeña diferencia, ¿no? A Mullenberg no le faltan orejas, esas cosas. ¿Vale? Esto de Van Gogh, ¿vale? Esto de Van Gogh no es capaz de reconocerlo. ¿Por qué? Porque hay partes que son intrínsecas de ese córtex prefrontal, que como nosotros también lo tenemos, somos capaces de reconocerlo. Y por eso nos emociona el arte muchas veces. Si os gusta la pintura y vais a, yo qué sé, al monasterio del Escorial, o sea, sales trastornado, pero trastornado. O sea, de lo que ves allí, la belleza es enorme. O sea, la gente habla del síndrome de Stendhal cuando van a Florencia. ¿Habéis estado a Florencia alguien? Sales medio mareado. A mí me ha pasado. Yo no sabía que existía hasta que luego pregunté. Sales mareado. O sea, te abruma la belleza. Porque somos capaces de crearla. ¿Vale? La inteligencia artificial es fenómena interpretando esa belleza, interpretando aquellos algoritmos que somos capaces de crear. ¿Vale? Pero, ¿quién crea esos algoritmos? ¿Los ha creado un humano que está detrás? ¿Quién creó ese cuadro para que luego la IA lo interpretara? Un ser humano con sus fortalezas, pero también con sus flaquezas. ¿De acuerdo? Hay dos mentiras fundamentales con la inteligencia artificial. Y yo siempre me gusta decirlas para recordarlas y que sepamos, si es que no es inteligencia. Cuando se habla técnicamente de las IAs, se habla de IAs fuertes, de IAs débiles, ¿verdad? Esto es una IA débil. ¿Estás de acuerdo? Es una IA débil. ¿Qué significa? Que no es IA, ¿vale? Es una suma de algoritmos que es capaz de llegar a muchas conclusiones en base a un conocimiento. Antiguamente le llamábamos Machine Learning. Es una máquina que aprende y es capaz de hacer cosas con las cosas que ha aprendido, ¿de acuerdo? No tiene una inteligencia propia, ¿de acuerdo? No le falta ese córtex prefrontal. Y que tampoco es artificial. Es artificiosa, en todo caso. Sorprendente, centelleante, chispeante, ¿verdad, Eric? Dices, ¡ah, qué cosas hace este Eric! Luego cuando veamos la presentación, pop, 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 todos son burbujitas y pompas de jabón. Chispeante, ¿no? Como decía el otro, ¿no? Eso decía el de la máscara, ¿no? Es chispeante. Pero no es artificial. Le ha creado un humano. Pues es manual, ¿no? No digamos que es analógica, pero no es artificial. Es humana, es un resultado de un trabajo humano, ¿de acuerdo? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que en el fondo otra cosa que nos gusta a los humanos es mejorar. Y nos gusta hacernos retos, retarnos a nosotros mismos para intentar conseguir ser mejores de lo que somos actualmente. Lo cual, pues me parece un reto bastante honroso. De hecho, se lo recomendaría a cualquier político, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? Pues es bueno para cualquiera de nosotros, pero especialmente para las personas que se ocupan de la gestión de los demás, ¿no? Que mejor que procurar ser mejor y por lo menos estar a la altura de lo que esperan los demás de ti, ¿vale? Sin poner ejemplos. A mí me valen todos, como los odio. Como los odio, yo, no sé qué pasa, yo es que los odio a todos. Entonces, por igual, entonces tengo amor y odio para repartir, ¿vale? Bueno, ya lo sé. Y me duele, una llorera me he echado después de hablar con esta muchacha que la ha llamado. Yo lo paso fatal con estas cosas. La injusticia me abruma, o sea, porque no la entiendo. Pues somos capaces de tantas grandes cosas, somos capaces de hacer, pues eso, un chopper de esos, o desde un chopper hasta un cuadro como Van Gogh, y somos capaces de justificar cualquier mierda, hablando pronto y mal. Pero bueno, no vamos a entrar más en eso, ¿vale? Lo he dejado ahí porque pega, nada más. Bueno, la realidad es que nos gusta ser mejores, nos gusta retarnos a nosotros mismos, y bueno, luego hay unas verdades. Es una buena herramienta, automatiza procesos, evita tareas repetitivas, es una buena herramienta. Es una herramienta estupenda, si queréis, ¿de acuerdo? Podríamos decir incluso que es la calculadora del siglo XXI. Con las salvedades enormes que tiene. Claro, la calculadora tiene unas limitaciones. Depende de qué calculadora. Hay calculadoras científicas que te descubren las últimas verdades del universo.
Y se ha descubierto el número 0, que parece una tontería, el número 0 a base de muchos cálculos sin calculadora siquiera. Y hubo los griegos sin calculadoras también descubrieron muchas cosas de las estrellas, pero con las calculadoras se consiguen muchas cosas, ¿vale? Todo depende del buen uso, como Eric, que se haga de esas herramientas. Pero, segundo pero, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? El ChatGPT y todas estas herramientas tienen cosillas, ¿no? Sobre todo las que hemos hablado hoy. No tienen empatía. La inteligencia emocional no sabe ni lo que es, ¿vale? Luego, depende de quién la haya programado. Vemos diferencias. Sabemos que ha habido casos muy llamativos donde la IA de repente pues ha empezado a decir, bueno, pues como tienes unos parámetros ahí de lo que le llaman los useños, los estadounidenses, /gringos o como les queráis llamar, estos que le llaman el DEI, lo que le llaman, ¿no? No sé si os acordáis que dijeron, bueno, pues creamos un ejército de soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que era uno negro, otro indio, otro... ¿Por qué? Porque está basado en unos parámetros, alguien la ha programado. Entonces, dependiendo de quién haya programado esa inteligencia, puede tener sesgos. Tenemos que ser conscientes de que eso existe, si no es malo. O sea, es una constatación de que es una herramienta y de que alguien la ha programado. Y que es mejorable, y que es interpretable, y que es adaptable, y que podemos complementarla con otras cosas, pues como hace Eric, que hace muy buen uso de las herramientas complementando unas con otras. Incluso modificando el comportamiento de las que usa. ¿De acuerdo? A veces inventa respuestas para complacerte. También depende del programador. Si jugáis un poquito con el ChatGPT, o sea, es un cachondeo. O sea, llegas a que se contradiga el mismo. No, en realidad si tú no eres tú no existes. El chiste que ha puesto esto, o sea, espero que aquí no sea ninguno de los que le dais las gracias a ChatGPT. ¿De qué estamos hablando? O sea, aquí todos vamos a ir al infierno cuando llegue la revolución de las máquinas. Pero iremos al infierno y nos enfrentaremos a ellas. Pero eso de darle las gracias, ¿a qué? Dárselas a Eric, que es el tío que la ha programado. O a ti, si eres el programador que ha programado la IA. La IA es un cacharro. Tú le das las gracias a la calculadora. ¿A qué no le das las gracias a la calculadora? Bueno, ni lo sí. O a la cámara, la última Nikon que se ha comprado. Ay, gracias, mi amor, qué foto me acabas de sacar. Que no. Esa máquina, sin Nilo, no existe. Nilo Vélez fue un buen fotógrafo o fotero, según lo queráis. Es la mejor máquina de fotografía del mundo, sin Nilo detrás, no es nada, es un cacharro. Es un cacharro, no sirve para nada. La cámara que tiene Nilo, conmigo detrás, sigue siendo un cacharro. Porque yo no sé sacarle partido, no porque no me conozcan los botones, que me los conozco, me leo todos los manuales. Pero yo no tengo el ojo que tiene él para saber dónde está la foto. Igual que gente que tenéis la capacidad de hacer una obra de arte con un cacho de tiza, y yo, por más óleos que me des, y ordenadores y a programas de dibujo, hago unos horrores que no veas. No sé juntar los colores. De hecho, no me atrevo ni a vestirme yo solo y se nota cuando me visto yo solo. ¿Vale? Bueno, pues esto tipo pasa. Y además si la presionas te da la razón aunque sea mentira. ¿Por qué? Pues está programada para ser nice, que le llaman en Estados Unidos, ¿no? ¿Sabéis? En Estados Unidos hay una cosa que a todas las niñas se les dice, mi niña, be nice. O sea, no discutas con nadie, sé buena persona. No es ser buena persona, es no discutir. Si ¿habéis vivido en Estados Unidos alguien de por aquí alguna vez? Pues sabéis que el be nice está muy extendido. La gente no discute en público. Se discute en familia nada más, pero se entiende. Pues esto se lo han trasladado también, porque casi todo lo han programado estadounidenses, ¿vale? Hago un pero más, ya vamos terminando, ¿eh? Bueno, son buenas herramientas para todos, y a mí esto me parece lo más importante. ¿Os acordáis de esto, no? Del córtex prefrontal. Vale. Cuando no tenemos claro el objetivo de las herramientas que utilizamos, y sobre todo no tenemos claro su uso, nuevamente tendemos a confundirnos, ¿vale? Imaginaros lo que pasa en la mente de un niño que se está formando todavía, ¿vale? Se habla mucho del TDAH, de los trastornos que tienen los chavales, de déficit de atención, etcétera, ¿de acuerdo? Esto es ¿por qué? Porque todavía no tienen formado todo su cerebro y todavía no tienen formado el enfoque humano, por decirlo de alguna manera, de saber en qué centrarse en la vida, ¿vale? Entonces se despistan muchísimo. Si además no les ayudamos a centrarse y a enfocarse en cada tarea que tienen en su momento, para esto, por ejemplo, son tan malas las redes sociales, porque dispersan muchísimo la atención, desenfocan la atención, cambian tu atención permanentemente. O sea, los scroll infinitos, estos de las redes sociales, son terribles para los niños. ¿Por qué? Porque no permiten a su mente aprender a reconocer todos los aspectos de cada imagen, de cada palabra, de cada frase, de cada texto.
te dispersa muchísimo la atención. Si lo pasa a un adulto, a un niño ni te cuento, ¿vale? Con el tema de las herramientas de inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo, que no estamos preparados nosotros, cuanto menos los niños, para saber y hacer un buen uso de este tipo de herramientas que son tan potentes y que pueden hacer que pensemos que ya está todo hecho con ellas. Y simplemente nos tenemos que dejar que hagan las cosas por nosotros. Este es un chiste muy extendido por ahí. Es un desarrollador programando 2 horas, depurando 6 horas, 8 horas. Generando código en GPT 5 minutos, depurando 24 horas. La suma sale siempre a favor del primero, ¿vale? ¿Por qué? Porque como ha dicho él, luego hay que revisarlo. Claro, pero como tenemos a Eric que lo hace por nosotros, bien sobre hojuelas, ¿no? Hasta la siguiente generación. O hasta que nos pase la factura. También, porque ¿a qué vives de eso, Eric? Es que sí, claro, por supuesto. Y yo no me ocurriría nadie mejor que contratarle a él que para hacer este tipo de cosas. Vale, el problema con esto está otro chiste, que lo habréis visto por ahí, que depende de un día llega ChatGPT, cuando ya no quedan programadores en el mundo, y dice, ¡ay, madre! ¿Y quién va a hacer mi próxima versión? ¿Por qué? Porque sigue sin ser una IA que sea capaz de autogenerarse nuevas versiones, no es capaz de crear todavía, no hemos llegado a ese punto, no es una IA fuerte todavía. ¿Llegará a serlo? Puede ser, no lo sé. Pero yo no lo sé, la gente se aventura mucho a decir este tipo de cosas. Es muy curioso. Dice, bueno, es que las máquinas son muy buenas para desarrollar procesos que a nosotros nos parecen muy complicados. Por ejemplo, cálculos matemáticos. O sea, nosotros un cálculo matemático podemos tardar muchos minutos, horas incluso en hacerlos, y una calculadora, o le preguntamos al ChatGPT y nos contesta al instante, ¿vale? Son muy buenas haciendo muy rápidamente cálculos que para nosotros se nos antojan muy complicados. Sin embargo, no son capaces de hacer cosas que nosotros hacemos casi sin pensar, como andar. Yo llevo aquí moviéndome media hora, en ningún momento he pensado para dónde iba ni por dónde ponía los pies, y a que no me he caído. Pues eso, por ejemplo, para la robótica es complicadísimo. Es de las cosas más difíciles de enseñar la robótica. ¿Por qué? Porque hay una serie de procesos ahí que se han ido generando en base a miles de años de genética, que también es un microproceso, que hemos llegado a automatizar. Es como respirar. ¿Os ha pasado, habéis tenido algún accidente? Que habéis estado postrados en cama, a que casi hay que aprender a andar otra vez. Pero a que aprendes muy rápido. Y llega otro momento en que vuelves a andar desentendidamente, sin tener que pensar, pues como cuando aprendes a conducir. Sin embargo, para la robótica, para las IAs, ese tipo de acciones que para nosotros son muy fáciles de aprender, nuestra mente, nuestro cerebro, ha aprendido genéticamente a lo largo de miles de años a automatizar aquellas cosas que son importantes para la vida. Eso es algo que las IAs no suelen saber distinguir, qué es lo importante y qué no lo es. Con lo cual todo tiene la misma importancia para una IA. La importancia la tenemos que dar nosotros. Y nosotros como responsabilidad, como adultos, porque aquí no veo niños, tenemos que pensar en que hay que educar sobre el buen uso de las IAs a los niños, para que sepan que son eso, que son herramientas, ¿vale? Y entonces así podremos crear una nueva generación de niños que no solo disfruten con las IAs y las usen, sino que también aprendan la importancia de tomarse su tiempo para pintar un cuadro, equivocarse y pintar un mal cuadro, porque eso también forma el cerebro. A día de hoy estamos muy cómodos soltándole la tablet al niño. Toma, entretente un rato, que te eduque la televisión, ¿vale? Ni os cuento el peligro que tienen las sillas generativas, porque le van a hablar. Y le habla algo que no tiene empatía, os recuerdo. Le habla algo que no tiene inteligencia emocional. Eric es una persona formada, adulta, él puede pasear charlando con su IA, porque es consciente de que es una IA, que no te oiga darle las gracias, pero él habla con su IA porque le está preguntando cosas, está aprovechando, pensando para luego aprovecharlo para el trabajo. Pero eso no se lo podemos dar a un niño desentendidamente. Por favor, ser un poco responsables. Si a nosotros nos cuesta adaptarnos a una mente sin formar todavía, muchísimo más, ¿vale? Queremos tener creadores, llamamos locos, distintos, diferentes, pero el mundo no sería igual sin Picasso, sin Dalí, sin Van Gogh, no sería igual. Seríamos distintos. Lucy no tuvo aquellos referentes, pero alguien como Lucy, en aquella época, hace 3,2 millones de años, fue capaz de imaginar que dándole golpes a una piedra, haciendo bordes cortantes, era capaz de superponerse con su pequeño potencial físico a animales mucho más fuertes que ella.
¿vale? Y así podemos crear y formar adecuadamente las mentes, porque es lo importante, de la generación que cree la próxima generación de la inteligencia artificial. ¿Vale? Muchas gracias.